Shalom, amados oyentes, que el Eterno les bendiga. Les habla el pastor Rodrigo Calle. Quiero compartir con ustedes la prédica titulada El pastorado y el coronavirus. La Biblia nos dice que estamos en tiempos finales, días postreros a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y las señales se están cumpliendo. En el libro de Mateo dice que iba a haber pestes, y esta peste a nivel mundial, el coronavirus, el COVID-19, nos muestra que los dolores de parto están incrementando y que tenemos que erguir nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Y los pastores, siervos escogidos por el Señor, levantados, no salidos de institutos teológicos, sino salidos de la voluntad del Eterno, son aquellos que en este tiempo somos y serán probados. Porque tenemos que apacentar la grey de Dios en tiempos de coronavirus. Vámonos a lo que nos dice la palabra en el libro de Santiago, en el capítulo 5, el versículo 14. Escrito está: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Asimismo, vámonos a 1 Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 1, escrito está: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es palabra del Señor, palabra del Eterno. Y la palabra es clara. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. A eso nos llama el Señor, apacentad la grey de Dios. La palabra dice predicad a tiempo y fuera de tiempo. Han prohibido los cultos dominicales. Recién se están normalizando las cosas paulatinamente. Pero nosotros como pastores no podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos en la casa echados, viendo la tele o estando relajados. Más bien tenemos que salir, porque dice la palabra predicad a tiempo y fuera de tiempo. Pero también dice la palabra que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Las ovejitas no pueden ir al redil, las ovejitas no pueden ir a pastar a la iglesia donde el pastor da los mensajes. El pastor tiene que ir por ellas, tiene que esforzarse, tiene que tener esa fe, porque dice la palabra apacentar la grey de Dios. El pastor tiene que darse las formas para llegar a las almas. Cuanto más que en este tiempo, viendo la realidad de las cosas, el cumplimiento de la profecía bíblica, cuántos han apostatado de la fe y viendo esta realidad han regresado al camino. Y cuánta gente incrédula, viendo que su dinero no les servía para nada porque no había cura, y recién ahora están apareciendo las curas, ha recurrido a buscar a Dios. ¿Y quién podrá predicar el evangelio? ¿Quién irá por nosotros? Tenemos que responder como respondió Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Y el pastor tiene que darse las formas. Aún recuerdo cuando hacíamos ocultamente los cultos, después de dado ya por el gobierno esa ordenanza de cerrar. La palabra dice que tenemos que sujetarnos a las autoridades, pero también la palabra dice que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, por lo cual nosotros tenemos que velar por el aspecto espiritual, de las ovejas. Viendo esa situación, los pastores nos tenemos que dar los métodos para llegar a las almas. Tenemos que darnos las formas para llegar a las almas. Recuerdo que cuando hacíamos los cultos ocultos, nos denunciaban.
Y teníamos que cerrar la iglesia. Ya no había reuniones de jóvenes, ya no había estudio bíblico, ya no había oración, ya no había culto dominical. ¿Qué hicimos? Al cerro. Nos alejamos un poco de la comunidad y de nuevo nos denunciaron. Nos fuimos más arriba. Y entre piedra y piedra armamos un altar, armamos la plataforma con puras piedras, con pico y pala, preparamos los asientos de piedras para los hermanos. Y los hermanos subían con un corazón lleno de amor por el Señor y con un corazón hambriento de la palabra del Eterno, del maná del cielo. Ya no hay micrófono, ya no hay confort, es tiempo de prueba para la iglesia. Ya no hay alfolí, no hay diezmo, es tiempo de prueba para los ministros. Y seguir hacia adelante, apacentar la grey de Dios, dice la palabra. Después vino el invierno y ya comenzaron a incrementar las temperaturas, comenzaron a bajar las temperaturas. Y producto de ello tuvimos que cambiar casa por casa. En una casa se aglomeraban hermanos porque había tanta hambre de la palabra, hermanos que volvían a los pies de Cristo, jóvenes que se convertían al Señor. Casa por casa, visita por visita, toda la semana de lunes a domingo, visitas, ayunos. Nos congregábamos desde las 9 de la mañana en el cerro hasta las 5 de la tarde, entregando el ayuno, orando, alabando y cantando y predicando la palabra del Eterno. Tiempos difíciles. Dice la palabra, apacentad la grey de Dios. La palabra también nos dice que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando de ella. Muchos hermanos tenían miedo. El COVID-19 no, nos podemos contagiar, podemos llevar maldición para nuestra casa. Pero ¿acaso no dice la palabra? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Acaso no dice la palabra, ninguna peste tocará tu morada? ¿Acaso no dice la palabra, ninguna arma forjada contra ti prosperará? Aunque el diablo te mande enfermedad, te mande problemas, el Señor te mandará fortaleza y te mandará su seguridad. Como decía Pedro, este aguijón que tengo en la carne, mensajero de Satanás. Pero el siervo del Señor iba a vencer todo eso. Y todo siervo va a vencer todo eso cuando confíe en el Señor, entregando nuestras vidas al Señor, comprendiendo que si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Él. Por eso el Señor nos ha escogido como pastores, como ministros. Aún recuerdo, pastor, quisiera que venga a nuestra casa, está mal, tal hermano. Ungían con aceite. Ungíamos con aceite al hermano. Ungíamos con aceite a la hermana. Y el Señor hacía su obra, derramaba sanidad. Esos hermanos ahí en cama, el Señor les derramaba sanidad. El Señor derramaba sanidad. El Señor se glorificaba. Y por eso nosotros estamos como siervos del Señor, ahí, en el ojo del huracán. Y debemos pelear contra el diablo. Porque el diablo quiere destruir almas, quiere llevarse almas al infierno. Esta enfermedad no ha matado a la gente directamente, sino le ha dado tiempo para arrepentirse, tiempo para ponerse a cuentas con el Señor. ¿Cuántas almas han vuelto al camino? ¿Cuántas almas se han convertido? ¿Y dónde están los pastores? La Biblia dice, cuidad. La palabra del Eterno nos dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza, sino voluntariamente. Es un privilegio servirle al Señor. El Señor ha escogido a los pastores. Servir es un gran privilegio. Y una corona de oro nos espera allá cuando estemos en la gloria. Por eso debemos servirle con ánimo propio, gozosos, porque estamos haciendo algo que es eterno, porque estamos peleando la batalla de la fe, porque después, cuando pase todo, lo más importante va a ser haber ganado almas para el Señor, haber arrebatado almas del diablo, de las garras del diablo, almas para Cristo. Dice la palabra, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No con palabras, no por, dice la palabra, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta, no por pactos,
no por sembrar, no por hacer lucro con la iglesia. No se han desaparecido aquellos que lucraban con la fe, aquellos mercaderes de la fe en tiempo de COVID-19 han desaparecido. Y los verdaderos siervos han salido a la luz. Pero el Señor lo sabe y el Señor conoce a sus ministros. En este tiempo de COVID-19 no había diezmo, no había ofrenda. Y el siervo tenía que sustentar su casa. Los pastores tienen que sustentar su casa. ¿Y qué ha hecho el Señor? Ha proveído para ellos. Hermanos, sin alfolines no hay diezmo ni ofrenda. Y en tiempo de prueba, los verdaderos pastores han salido a la luz. Pastores que no predican el evangelio por plata. Pastores que no van al púlpito por cobrar. Pastores que van arriesgando su vida, incluso llevando el mensaje a aquellas almas enfermas de COVID-19. Pastores que incluso han muerto por ir a salvar almas, por hacer actos de caridad. Han muerto. Más de 100 pastores han muerto en Bolivia predicando la palabra. Dice la Biblia: para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Y qué gloria más grande de partir con el Señor, sirviéndole hasta la muerte. Y qué amor más grande de esos siervos del Señor, porque la Biblia dice: qué amor más grande hay que uno dé su vida por su hermano. Y cuántos pastores han entregado sus vidas por salvar almas, por guardar, por cuidar la grey de Dios. Hermanos, un tiempo muy difícil. Aún recuerdo mi situación. Yo predicaba, de pronto la garganta estaba mal, producto de la prédica, porque no hay micrófono y aparte hacía frío en la garganta. Y previo a las visitas también, mi persona tenía los síntomas del coronavirus, botado en cama y también teniendo que sustentar a mi casa, ya con la mercadería toda preparada para poder negociar y traer dinero a la casa, sustento. De pronto me llega la enfermedad y yo estoy botado en cama, preocupado por la iglesia, preocupado por el sostén de mi casa, preocupado por mi salud, pero confiado en el Eterno, orándole al Señor para que Él derrame sanidad. Y de pronto veía su sanidad y sirviéndole inmediatamente, agradecido. Pero el Señor no le bastaba solo darme sanidad. No le bastaba solo darme sanidad. Recuerdo una llamada telefónica en la cual me dicen que vea mi cuenta bancaria. Veo la cuenta bancaria y me llegaba dinero para sustentar mi casa. Y hasta ahora tengo esa provisión que viene del Eterno, porque el Eterno solo toca los corazones. ¿Y cuántos hermanos se afligían? Dice la palabra que los afanes de este mundo ahogan la semilla, la bebida, la comida, el vestido. Por eso fuimos a predicar a cada casa la palabra del Eterno que dice en el libro de Proverbios: el justo no pasará hambre. La palabra de Dios que dice en el libro de Mateo: buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra que dice cómo Cristo multiplicó los panes y los peces. La palabra que nos muestra a Elías y la viuda, cómo el Señor sustenta. Aún recuerdo, hermanos, después de terminado ya ese tiempo de prueba y tribulación que habíamos pasado, de mi situación, porque aunque no me haya hecho la prueba del COVID-19, por los síntomas y por la situación en la que me encontraba, y después ya se llegó prácticamente a confirmar que pasaba mi vida por esa situación, pero tenía la victoria en Cristo Jesús, porque ninguna arma forjada prosperará conmigo, porque Cristo está conmigo. Esa era mi fe inquebrantable. Me recuerdo todos llorando de rodillas, agradeciéndole al Señor, porque el Señor nos había guardado nuestras vidas, había guardado las vidas de la comunidad. Agradeciéndole al Señor, porque el Señor no nos había hecho faltar nada en esta cuarentena. Pese a que la situación de las ovejas donde pastoreo son personas de baja situación económica, personas que viven al día, el Señor les hacía llegar la provisión cada día. Así de fiel es el Eterno. Y por eso dice la palabra: no vamos a servir al Señor por ganancia deshonesta. Aunque no nos paguen, aunque no haya dinero, tenemos que servir con ánimo, pronto, directo. Hay predicación, hay que ir. No importa cuánto paguen, no paguen, de nuestro bolsillo tiene que ir la plata, con tal de ganar almas para Cristo, con tal de apacentar la grey del Señor. Dice la palabra:
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El Señor nos ha mandado a ser ejemplos, amado oyente de la grey. El Señor nos ha mandado a ser ejemplos. Satanás es astuto. No podemos nosotros despreciar no tomar en cuenta sus artimañas. Satanás busca destruir a uno para destruir a 100. ¿A quién primero? Al pastor. Porque hartas ovejas le siguen, destruye al pastor y luego las almas tropiezan. Por eso los pastores en este tiempo de prueba y tribulación debemos ampararnos de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que Él nos va a guardar, que Él nos va a dar el sustento, que nada nos ha de faltar, que a nuestros hijos no ha de llegar maldición, como dice su palabra en el Salmo 91, ninguna peste tocará tu morada. Y hay que estar firmes pese a las habladurías y difamaciones, porque cuando la iglesia se levanta, el diablo se levanta. Nosotros tenemos que pelear como pastores contra el diablo, contra la gente utilizada por el diablo, que a través de difamaciones, calumnias quiere hacer tropezar nuestra vida. Tenemos que pelear incluso contra los deseos que están incrustados en nuestro cuerpo, porque tenemos batalla contra nuestra carne también, y tenemos que ser victoriosos. Ejemplo de la grey, ejemplo de la grey, dice la palabra. Dice la palabra: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy pronto aparecerá el príncipe de los pastores. Nuestro Señor Jesucristo muy pronto aparecerá de las nubes. Y aquellos que no fuimos nada, que fuimos insultados, menospreciados, seremos exaltados. Muy pronto el Señor nos dará la corona incorruptible y brillaremos, como dice el libro de Daniel, como estrellas que brillan a perpetua eternidad. Este es el mensaje para los pastores, este es el mensaje para las ovejas en un tiempo de prueba y tribulación. Estemos confiados en que el Señor ha de guardarnos de todo mal. Estamos confiados en que el Señor ha de prever todo el sustento. Estemos confiados, pastores, que el Señor tiene galardón. Y si aquellos pastores que han perdido la vida sirviendo, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y honremos también su memoria como pastores, peleando la buena batalla de la fe, yendo a salvar almas, ayudando a la gente de forma solidaria como el Señor nos permite. Shalom, amados oyentes, que el Eterno los bendiga.